¿Qué es más peligroso? ¿Una bala o una palabra? Un proyectil puede atravesar el cuerpo, pero una palabra puede atravesar una nación. Durante el siglo XX, los discursos fueron armas, los micrófonos, sus cañones, y las masas, el campo de batalla. Hubo hombres que no necesitaban fusiles para conquistar, solo una tribuna, una bandera y una voz. Una voz que prometía redención, pero que, detrás de cada aplauso, escondía el eco de una tragedia. Hoy, en este recorrido, descubrirás las palabras que encendieron dictaduras, discursos que cambiaron destinos, destruyeron democracias y transformaron el miedo en obediencia. Palabras que aún resuenan en la historia, como si los fantasmas de aquellos oradores siguieran hablando entre nosotros. Una nación humillada debe levantarse. Adolf Hitler, 1933. Fue el comienzo de una era de sombras. Alemania ardía en resentimiento tras la derrota de la Gran Guerra, y en medio de la desesperación, un hombre subió al podio en Múnich. Una nación humillada debe levantarse. No era un simple discurso, era un hechizo colectivo. En apenas minutos, transformó la miseria en fervor, la humillación en orgullo y el odio en bandera. Con esa frase, Hitler no solo inició su ascenso, sino el incendio del mundo. Su retórica, mezcla de victimismo y destino, convirtió a un pueblo derrotado en ejército. El eco de esas palabras aún se escucha cada vez que un líder promete redención a cambio de obediencia. Y aunque habló de unidad y grandeza nacional, el precio fue la ruina total, un país devastado, millones muertos y una Europa que aún sangra en su memoria. Yo solo soy responsable ante Dios y ante la historia. Francisco Franco, 1939. Mientras las ruinas humeaban en Madrid, Franco declaraba su victoria. La guerra civil había terminado, pero comenzaba una dictadura que duraría casi 40 años. España ha sido salvada por la fe, la patria y el sacrificio. En esa frase se escondía el mensaje de un nuevo orden: Dios, patria y muerte. Franco convirtió el púlpito en trinchera, la religión en excusa y el silencio en norma. Sus discursos, fríos y calculados, mezclaban misticismo y nacionalismo. Eran sermones de poder, y como todo sermón, pedían fe ciega. El resultado fue una España que cambió la guerra por el miedo, la miseria y la represión. La unidad nacional que prometió fue en realidad una cárcel para el pensamiento libre. Patria o muerte. Fidel Castro, 1960. En plena Habana, bajo el sol implacable, la multitud gritaba su nombre. Fidel levantó el puño y dijo 3 palabras que se volverían eternas: patria o muerte. Era el nacimiento de una nueva religión política. Cada frase era un dogma, cada palabra un decreto. Su oratoria encendía el fervor y el miedo. El enemigo, decía, estaba en todas partes. Y el sacrificio era el precio de la libertad. La voz de Fidel se volvió omnipresente, tan poderosa que incluso el silencio parecía traición. Su revolución prometía justicia y soberanía, pero con el tiempo dejó tras de sí un pueblo exhausto, empobrecido y vigilado. La patria se mantuvo, pero la libertad murió en nombre de ella. Yo no fui a la moneda, yo me quedé en la moneda. Augusto Pinochet, 1974. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda ardía. Y mientras las llamas devoraban la democracia chilena, un nuevo hombre hablaba por radio. Chile necesita orden. Chile ha despertado. Aquel discurso no buscaba aplausos, sino obediencia. Su tono, seco y militar, transformó la violencia en restauración y el miedo en política de Estado. Pinochet no solo impuso un régimen, impuso una narrativa, la idea de que el terror era necesario para salvar la patria. Cada palabra fue un decreto sin firma, cada silencio, una sentencia. Y aunque habló de estabilidad y prosperidad, su legado fue un país dividido, herido por el exilio, la tortura y la desigualdad. El orden que prometió se construyó sobre las ruinas de la confianza. No están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Jorge Rafael Videla,
1977. En Argentina, la dictadura también hablaba con voz suave. Videla, de rostro calmo y sonrisa ensayada, afirmaba: «El silencio es salud». Detrás de esas palabras se ocultaba una maquinaria de desapariciones, tortura y censura. Era la retórica del control absoluto. Convertir el miedo en virtud. Cada discurso suyo era una anestesia moral, un intento de justificar lo injustificable. Y mientras hablaba de orden, miles desaparecían sin nombre ni tumba. Prometió paz y construyó cementerios. El precio del silencio fue la pérdida de toda voz, incluso la de los que ya no podían gritar. Si están con nosotros, los alimentamos. Si no, los matamos. Guatemala, 1982. En la voz del general guatemalteco resonaba un tono mesiánico. El enemigo está entre nosotros, y debemos purificar la nación. Fue la antesala del genocidio indígena. Ríos Montt mezcló Biblia con fusiles, predicando que la violencia era justicia divina. Y así, bajo la bandera de Dios, más de 70.000 personas fueron eliminadas. Su discurso fue un sermón mortal, donde la salvación se medía en cadáveres. La unidad que proclamaba era la del miedo, la pureza que exigía, la de los cementerios. Cada promesa de paz solo trajo cenizas. Brasil, o lo amas o lo dejas. Emilio Garrastazu Médici, Brasil, 1970. Brasil vivía su milagre económico, pero mientras las fábricas producían, las celdas se llenaban. El desarrollo exige disciplina, dijo Médici ante el Congreso, y la libertad sin control conduce al caos. Ese discurso fue la carta blanca para torturar, censurar y desaparecer. En nombre del progreso, el régimen convirtió el miedo en política pública. Fue el rostro amable de la represión, un país que sonreía al mundo mientras lloraba en silencio. El supuesto milagro económico dejó un legado de desigualdad y corrupción estructural. El orden industrial creció, pero la dignidad del pueblo se redujo a escombros invisibles. Todo dentro del Estado, nada en contra del Estado. Benito Mussolini, 1927. Italia, en ruinas tras la Gran Guerra, escuchó a un hombre que hablaba como profeta. El Estado somos todos, y todos debemos servir al Estado. Así Mussolini inventó la palabra fascismo. Sus discursos eran desfiles verbales, ritmo marcial, gestos calculados, promesas de grandeza. Convirtió la identidad en arma, el nacionalismo en opio, y la obediencia en virtud. Prometió un renacimiento italiano, pero su imperio terminó en ruinas, con su cuerpo colgado en una plaza y su pueblo destruido por la misma ideología que él predicó. El orgullo nacional se volvió la máscara del desastre. La muerte de un hombre es una tragedia. La muerte de millones es una estadística. Joseph Stalin, 1945. Mientras Europa celebraba el fin de la guerra, Stalin hablaba de paz. Pero en su voz, la paz era otra forma de guerra. Quien controla el miedo, controla al hombre. Sus discursos, fríos y matemáticos, justificaban purgas, campos de trabajo y control total. Stalin no gritaba, calculaba. Su tono era el de un cirujano, extirpando libertades en nombre del bien común. Habló de reconstrucción y unidad, pero construyó un imperio de sombras, donde la vida humana valía menos que una consigna. La paz soviética se impuso con hierro y hambre. La victoria se transformó en prisión. Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error. Napoleón Bonaparte. Aunque anterior a los dictadores modernos, Napoleón fue su molde. Una multitud seguía más por los ojos que por la razón. En esa frase se resume la psicología del poder absoluto. El espectáculo sobre la verdad. La retórica sobre la moral. Sus discursos fueron el primer manual del populismo, una mezcla de gloria, miedo y destino. Y aunque su imperio cayó, su voz aún vive en cada líder que cree ser más grande que su pueblo. Prometió libertad, pero entregó conquista. Los imperios mueren. Las dictaduras caen. Pero las palabras permanecen. Los discursos de ayer siguen moldeando los silencios de hoy. Y quizás el verdadero peligro no esté en los hombres que hablaron,
sino en los pueblos que aún escuchan sin cuestionar. Porque el poder no siempre se impone con armas. A veces basta una voz y un público dispuesto a aplaudir.